Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un banco es robado. No hay testigos. Su presidente desapareció sin dejar rastro. Cuando un cadáver apareció, la investigación criminal aumentó de forma seria. Los agentes federales se dirigieron a un pequeño pueblo que se encontraba atemorizado. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Cuando en la pequeña comunidad de Noel, Missouri, descubrieron que su banco fue robado, estaban impactados. Y cuando el presidente del banco desapareció, se indignaron. Pero las cosas no siempre son como parecen. Y cuando las pistas comenzaron a surgir, los hechos fueron más horribles de lo que nadie hubiese imaginado. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Para los agentes federales, el robo de este banco se convirtió en un caso complicado de la ciencia forense y de una tenaz determinación. Hermanos de sangre. Puente Koskin sobre Grand Lake, Oklahoma, poco después de las 3 de la madrugada. El lago es famoso por su navegación y la pesca. Pero esta noche será la escena de algo mucho más siniestro. Un crimen macabro, planeado y ejecutado de forma meticulosa. Haré lo que quieras. Un asesinato a sangre fría que destrozará la tranquilidad del pueblo de Noel, Missouri. ¡No, no, no! Vámonos. Ubicado hacia la parte suroeste de Missouri y hogar de unos 1,200 residentes, Noel es una comunidad orgullosa de sus encantos pueblerinos y bajo índice criminal. En la mañana del 6 de octubre de 1989, Pauline Conrad se dirigió a trabajar en el Banco Estatal de Noel. La primera tarea del cajero al llegar es abrir la puerta principal. Pero Conrad encontró las puertas abiertas. Pensó que quizás el presidente del banco, Dan Short, había llegado temprano. Pero mientras recorría el banco no vio a nadie. En instantes, Conrad se percató de que habían robado la bóveda. La policía de Noel y el alguacil del condado de McDonald, de Missouri, respondieron a la llamada del 911 de Conrad. También llamaron al FBI ya que el banco estaba asegurado por la CFSD, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Enviaron a un agente a investigar desde la oficina cercana de Joplin, Missouri. Toda la escena se fotografió de forma meticulosa y se examinó por huellas. El agente observó que habían apagado la cámara de seguridad y que fue pintada con aerosol. Los casquillos encontrados debajo de la cámara indicaron que los asaltantes usaron un arma calibre .45. Los investigadores descubrieron que los ladrones huyeron con más de $71,000, incluyendo 145 kilos de monedas de 25, 10 y 5 centavos. También guardamos dinero aquí. De forma extraña, más de $100,000 en billetes fueron dejados en un cajón sin llave. El presidente del banco, Dan Short, era uno de los 4 empleados con acceso a la bóveda y su tiempo de cierre. Sin embargo, fue el único de los 4 que no había llegado esa mañana. Interrogarlo era esencial para la investigación.
El vicepresidente del banco, Mark Ullman, le dijo a los investigadores que Short tenía pensado trabajar hasta tarde la noche anterior. El temporizador de la bóveda no fue activado esa noche. Dan fue a trabajar y tenía la costumbre de hacerlo hasta tarde, a diferentes horas en la semana, pero esa noche en particular lo puso en espera, de modo que pudiera regresar después y abrir la bóveda de forma manual. Los agentes se preguntan si de hecho Dan Short regresó al banco esa noche. El alguacil condujo hasta la casa de Short en Arkansas, cerca de la frontera de Missouri. Pero no había nadie en casa y su camioneta roja no estaba. La ausencia de Short alarmó a los investigadores. No podían evitar preguntarse qué papel jugó el banquero en el robo. En pocas horas se esparció la noticia del crimen en la comunidad asombrada. Noel es una ciudad pequeña, con su industria principal, la planta procesadora, tiendas pequeñas y comerciantes. Una ciudad tranquila, con turismo en sus ríos en el verano, ese tipo de cosas. En pocas palabras, una ciudad pequeña común. Estos tipos de crímenes no sucedían aquí. Reportes sobre el asalto y la desaparición del presidente del banco inundaron los noticieros de Noel. Los investigadores recibieron muchas llamadas de la comunidad ofreciendo ayuda. Una llamada de un empleado en la industria Sibley, afuera de la ciudad, dio a los investigadores su primera pista. Escucha, llegué esta mañana y vi esa camioneta estacionada. Reportó una camioneta roja abandonada en el estacionamiento de la fábrica. La camioneta estaba registrada a nombre de Dan Short. Los investigadores encontraron envoltorios de monedas aquí, esparcidos en la parte trasera. Un paquete de centavos. Se revisó la camioneta para buscar huellas, pero solo se identificaron las de Short. Hay que investigar todo. Sí, correcto. El hallazgo de la camioneta aportó al agente del caso, el veterano con 19 años en el FBI, Ladell Farley, varios escenarios a seguir. Al final del primer día, no sabíamos si se trataba de un banquero secuestrado o si el banquero, el señor Short, había huido con el dinero. Se revisaron los movimientos de su tarjeta de crédito, se recorrieron los aeropuertos, se revisaron las agencias de alquiler de autos por si había rentado uno. Pero sobre todo buscamos su cuerpo, con vida o no, en los alrededores de Noel. Aún con él desaparecido, los investigadores obtuvieron una orden de registro para la casa del presidente, esperando encontrar algo que los llevara a su paradero. Policía estatal, ¿hay alguien en casa? Señor Short. Adentro todo estaba tranquilo. Oficial, observe esto. En la cocina descubrieron un bote de basura volcado que indicaba quizás una pelea. Revisaron cada habitación. Mike, ven un momento. Junto a la cama encontraron los anteojos de Short en la mesa de noche. No iba a ningún sitio sin ellos. Gracias. Parecía que el banquero salió apresurado. Es posible que se haya ido y... Sí. Aún así, era imposible determinar por la búsqueda si había huido o si fue secuestrado. Sin señales de Short, los agentes recorrieron su vecindario buscando una pista. Una vecina, Carol Dryden, recordó ver varios vehículos detenerse en el garaje de Short la noche del robo. El fiscal auxiliar Mike Jones estuvo involucrado en la investigación. Según Jones, la declaración de Dryden fue crucial. Entonces decidimos darles uno. Cerca de las 2 de la mañana, lo cual nos dio el primer marco temporal. Ella vio luces de autos en la propiedad de Dan Short y luego entre 15 o 20 minutos los vio alejarse del garaje. Pero el testimonio de la vecina no puso al FBI en camino de encontrar a Short. El alguacil del condado McDonald, Don Leishman, era un investigador principal en el caso y coordinó la búsqueda masiva por el banquero en el área cercana a Noel.
Establecimos centros de comando en la zona oeste de Noel. Se desplegaron grupos con rutas a recorrer. La patrulla tenía su helicóptero y nosotros nuestros aviones. Comenzamos una búsqueda por tierra y desde el aire. Partiendo de la ubicación donde se encontró la camioneta de Short, equipos de búsqueda registraron el área en círculos concéntricos, esperando encontrar un rastro de Short en las cercanías. 5 días después del crimen, aún no había rastros del presidente del banco. Mientras se expandía la búsqueda a Farley y 22 agentes de la oficina de Kansas formaron equipo especial con la fuerza policial local. Para albergar ese número de personas, el FBI estableció comandos en la armería del lugar. Mientras desempacaban, seguían llegando pistas de los residentes. Un dato provino del camionero Buddy Mills. Tras escuchar sobre el asalto, Mills le informó a la gente lo que vio en la carretera de Noel la mañana del robo. Fue a las 3 de la mañana. Al regresar del trabajo cerca de las 3 de la mañana, él vio 3 vehículos saliendo de la ciudad. Uno de ellos coincidía con la descripción de la camioneta roja de Short. Avanzó junto con una camioneta bicolor. La otra camioneta oscura siguió a Mills por un tiempo, hasta que tomó la ruta hacia la cercana Arkansas. Esto concordó con los autos que Carol Dryden recordó ver fuera de la casa de Short a las 2 de la mañana. El relato de Mills reforzó el marco temporal para el crimen. Farley se reunió con la ex esposa del presidente del banco, Joyce, quien estuvo casada con Short por 25 años. A pesar de su reciente separación, Joyce destacó que era un padre amoroso con sus 2 hijos. ¿Quieres hablar un poco con usted sobre su esposo? Tras trabajar muy cerca de él en el banco durante algunos años, nunca presenció ninguna irregularidad. Sin embargo, Short era el único sospechoso del FBI por el momento, y luego de varios días de búsqueda, seguía desaparecido. El 11 de octubre, una pareja que pescaba en Grand Lake, más allá de la frontera estatal de Oklahoma, buscaba un buen lugar para lanzar el sedal. Se dirigieron a su lugar sombreado favorito. Esperando atrapar a algún róbalo, avistaron lo que parecía un grupo de algas flotando en el agua. Al acercarse, hicieron un descubrimiento espantoso. Debajo de la superficie vieron la cabeza y los brazos de un cuerpo sumergido. Cinco días después del robo del Banco Estatal de Noel, Missouri, un cadáver apareció. 2 empleados del puerto deportivo lo arrastraron hasta la orilla. El cuerpo estaba muy descompuesto, pero el forense determinó que el hombre llevaba muerto 5 días. Luego de que alguien muere, las bacterias comienzan a romper los tejidos blandos de los órganos, liberando compuestos gaseosos. ¿Crees que sea caucásico? Después de varios días, los gases llenan el cadáver y pueden elevar el cuerpo sumergido a la superficie. El alguacil Don Schlesman recordó que los restos hinchados trajeron otros objetos del fondo del lago. Tenía atados una cadena, un bloque de concreto y parte de una silla. Y en verdad fue una escena espantosa. Un cadáver flotará hasta que la piel se desgarre, liberando los gases. Luego el cuerpo se hundirá hasta el fondo. Si la pareja no hubiera visto el cuerpo ese día, quizás nunca lo hubieran encontrado. Se determinó luego que la hora de la muerte era coherente con la desaparición de Dan Short. El alguacil encontró una billetera en el bolsillo trasero de la víctima. Dentro estaba una licencia de conducir que confirmó su identidad. Era Dan Short. El alguacil contactó al FBI. La búsqueda de Dan Short, de 51 años, terminó y una investigación de homicidio comenzó. Su aparición, la cual desafiaba a las personas que lo asesinaron, nos dio información sobre lo que sucedió y también
el enfoque que requeríamos en la investigación para poder dirigir nuestros recursos en adelante. Farley y su compañero Larry Nolan se apresuraron al lago para llevar a cabo su propia revisión del cuerpo. La primera tarea del agente especial Nolan era preservar la evidencia. La decisión que tomamos entre todos fue la de liberar al señor Short de la silla. En ese momento lo solté y conservé el bloque de concreto, la cadena de grúa, la silla y también la cinta adhesiva. Vamos a levantarlo. ¿Lo tienes? Sí. Bien. Con el cadáver de Short libre de su trampa mortal, el forense retiró el cuerpo. El examen forense determinó que la causa probable de muerte fue ahogamiento. Los investigadores examinaron y fotografiaron la silla con el bloque, la cadena y la cinta adhesiva antes de enviarlas al laboratorio del FBI en Washington, D.C. El equipo especial habilitó una línea directa y publicó las imágenes de la silla para alertar al público, esperando que alguien se presentara con información. Era obvio por el análisis de la silla y de los equipos, por así decirlo, que le ataron el cuerpo y por la ubicación de Short, que murió de una forma espantosa. Todo indicaba que estaba consciente cuando fue arrojado del puente unos 10 metros hacia el agua. La línea directa se abarrotó de llamadas que ayudaron a construir un expediente de más de 80 sospechosos. Según el alguacil Don Schlesman, un dato prometedor provino de un interlocutor anónimo, quien instó a los investigadores a que interrogaran a dos hermanos, Joe y Shannon Agofsky. La central del Departamento de Policía de Joplin recibió una llamada anónima de alguien que dijo que los Agofsky tenían muchas monedas en su posesión, y muchas eran las monedas desaparecidas del banco. El FBI rastreó a Joe Agofsky, de 23 años, en un depósito de chatarra en el sur de Noel. El dueño señaló a los agentes hacia donde Joe trabajaba en su auto. Sí, claro, está trabajando allá en el patio. ¿Es el del chaleco negro? Sí. Bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Eres Joe Agofsky? Sí, señor. Joe dijo que la noche del robo estuvo en la casa de su novia a más de 64 kilómetros de Noel. ¿Podemos hablar con ella? ¿Vive por aquí en el área? Sí, señor. Bien, excelente. También estamos interesados en unas armas calibre .45. Se mostró colaborador y les dijo que tenía dos armas calibre .45. El mismo calibre del arma que se usó para hacer disparos en la cámara de seguridad. Le preguntaron si podían probar las armas. Joe aceptó e indicó a los investigadores que las armas estaban guardadas en su casa. Su hermano Shannon, de 18 años, estaría allí para atenderlos. ¿Dónde está la mesa de tu hermano? Ahí. Cuando los agentes llegaron, Shannon Agofsky les mostró dónde tenían las armas guardadas. Shannon le dijo a los investigadores que la noche del asesinato estaba en la casa de su madre, donde aún vivía en el momento del crimen. Muy bien. No hay problema si no las llevamos a la comisaría. Después de disparar ambas armas, los agentes enviaron los casquillos al laboratorio del FBI. Los examinadores determinarían que no coincidían con las encontradas en el banco. Para el agente Farley, era un callejón sin salida. Ambos expresaron su deseo de ayudar en la investigación si podían. Ambos tenían coartadas para la noche del crimen. Debido a esto, centramos nuestra atención en otra dirección, a otros sospechosos. Es decir, los hermanos Agofsky parecían no estar involucrados en este crimen. De vuelta a Grand Lake, Oklahoma, donde se recuperó el cuerpo de Short 2 días antes, el residente Roddy Foreman estaba pescando con su hijo e hija cuando hizo un descubrimiento curioso en la orilla. Encontramos una clavija de madera, como el soporte de una silla, y eso estaba fuera de lugar. Junto a la parte de la silla, Foreman encontró un trozo de cinta adhesiva. Habiendo visto las fotos en el periódico, pensó que podría ser parte de la silla encontrada con el cuerpo de Short.
envió a su hijo a buscar bolsas plásticas en su casa para preservar su hallazgo. El alguacil Don Schlesman y su compañero condujeron hasta Oklahoma para interrogar a Foreman sobre su descubrimiento. Me preguntaron, ¿tienes una pieza de evidencia? Y les dije, no sé si es evidencia, encontré un trozo de cinta adhesiva. Y su respuesta fue, Dios mío, ¿no es maravilloso? Estaban buscando huellas, y tan clara como el agua había una huella allí. La huella parecía estar hecha de grasa de carro, inmune al agua del lago. Pero los investigadores aún tenían que probar que la cinta fue usada en el crimen. A pesar de que la cinta contenía huellas, esa pieza de evidencia no era relevante a menos que se demostrara que era parte de la silla o del objeto en el cual el señor Short fue ahogado. Para probarlo, los examinadores del FBI tendrían que hacer coincidir el adhesivo y las hebras de este trozo de cinta con la cinta encontrada en la silla. Pero tomaría semanas. Hasta entonces, el FBI y los investigadores locales seguían sin tener un sospechoso principal para el crimen. Una semana después del robo del banco de Noel, Missouri, y el asesinato brutal de su presidente Dan Short, el FBI recuperó el cuerpo de Short, el artefacto asesino y una posible huella de un lago cercano. Los investigadores rastrearon llamadas de residentes dispuestos a ayudar, pero que también temían hacerlo. Dada la forma en que el señor Short fue asesinado, y a pesar de que los ciudadanos del lugar estaban muy preocupados y querían ayudar, algunos se negaban a hacerlo por temor. Por lo tanto, algunos de los testigos no se presentaron. Lo hacían a veces por la insistencia de algún amigo o compañero. Farley recibió una llamada de un hombre que afirmó que un amigo podría tener información sobre la cadena de grúa enrollada en la silla, donde ahogaron a Dan Short. El nombre del amigo era Wayne Butane. Butane era dueño de una cadena de grúa que fue robada hacía poco. Aunque notificó a la policía, la cadena nunca fue recuperada. Sospechaba que los Agofsky la robaron. Farley le mostró a Butane las fotos de la cadena que los investigadores recuperaron del lago. Butane la identificó como la suya. Reconoció el daño en la polea. Vio el dispositivo por última vez en la casa de Sheila Agofsky, donde antes vivió. Butane aceptó hacer la prueba del polígrafo y la pasó. Otro acontecimiento importante en el caso fue la comprobación de que la cadena de grúa que estaba amarrada con cinta a la silla era propiedad de Wayne Butane, que la dejó en la residencia de Sheila Agofsky unos días antes del asesinato del señor Short. Basado en la declaración de Butane, Farley decidió interrogar de nuevo a los Agofskys. Al acercarse a la casa de su madre, observó una camioneta vieja en el frente. Coincidían mucho con la descripción de uno de los vehículos que Buddy Mills vio la noche del robo al banco. ¿Puedo ayudarlo en algo? Sí, señora. Farley interrogó a Sheila sobre la cadena de grúa desaparecida, pero ella afirmó no recordar nada. ¿Y una cadena de grúa como esta? También corroboró la coartada de Shannon, diciendo que estuvo en su casa la noche del robo. No sé nada al respecto. No tengo idea. Está bien. Está bien. No puedo ayudarlo en nada. Aprecio su tiempo. Estaremos en contacto. Farley se fue, sospechando que ella sabía más de lo que decía. Les pidió a los hermanos que dejaran sus huellas, esperando que coincidieran con la encontrada en la cinta adhesiva. Joe Agofsky compareció.
Cuando le preguntaron por la cadena, le dijo a Farley que recordó verla en la casa de su madre. Sin embargo, no sabía que había sido de ella. Días después, Farley regresó a la casa de Sheila Agofsky. Soy el agente especial Farley. Ahí encontró a Shannon con un amigo con el nombre de Gunn Sanders. Tras haber conseguido las huellas de Joe, Farley trató de convencer a Shannon de dar las suyas también. Facilitaría mucho las cosas. Quizás te eliminaría como sospechoso. Joe Agofsky fue muy colaborador y dejó sus huellas al pedírselas, sin dudarlo. Mientras que Shannon fue evasivo e indeciso. No tenía intenciones de colaborar. Gunn Sanders observó con detenimiento. Shannon repitió la historia de su madre, indicando que no sabía nada sobre la cadena de grúa. Los veré luego, muchachos. Le prometió a Farley que iría luego a la comisaría a dejar sus huellas, pero nunca apareció. Aunque al principio Farley descartó a los Agofsky como sospechosos, notó que lo que Shannon y Joe recordaban sobre la cadena era contradictorio. Ahora decidió examinar más a fondo sus antecedentes. Al investigar los registros financieros de la familia, Farley descubrió que 9 años antes ambos recibieron dinero por un arreglo con el seguro, después de que su padre muriera en un accidente aéreo. La opinión general era que aún tenían bastante dinero, haciéndolos candidatos poco probables para el robo de bancos. Pero Farley descubrió que no era así. Aun cuando todos recibieron una cantidad de dinero considerable, en ese momento, Joe gastó su parte. Su madre gastó gran parte de su porción. Y Shannon Agofsky aún tenía gran parte del dinero en un fondo, pero no estaba disponible hasta cumplir 21 años. Los agentes descubrieron que hacía poco ambos hermanos compraron autos con efectivo. Sin embargo, ninguno trabajaba. Los investigadores también determinaron que Shannon, de 18 años, gastó más de $5,000 desde el robo. A pesar de que los gastos de los hermanos Agofsky parecían sospechosos, Farley seguía sin una prueba sólida que los conectara al robo y al asesinato. Al revisar los informes policiales y las declaraciones de los testigos, hizo una nueva conexión. El conductor Buddy Mills dijo haber visto 3 vehículos dejando Noel en la noche del robo. Eso indicaba que había un posible tercer sospechoso. Si 2 de los vehículos fueron conducidos por los hermanos Agofsky, quizás el otro fue conducido por uno de sus amigos. Farley recordó al joven que conoció en la casa de Agofsky el día que interrogó a Shannon, Gunn Sanders. Sanders era un reciente compañero de cuarto de Shannon. Farley lo rastreó hasta la chatarrería. El compañero más cercano que pudimos identificar de Shannon y de Joe Agofsky era Gunn Sanders. Sí, lo recuerdo, claro. Se descubrió que Gunn era buen amigo de Joe y Shannon desde antes y después del robo y del asesinato. Pero Sanders dijo que no sabía nada del robo y del asesinato, aunque no ofreció ninguna coartada para la noche del robo. Farley decidió interrogar de nuevo a Shannon, esta vez con una máquina de polígrafo. Lo que debes saber de esta prueba es que no será dolorosa. La prueba fue realizada en una habitación de motel por un técnico de Springfield, de la capital de Missouri. Los investigadores usan el polígrafo como una herramienta para descartar a posibles sospechosos. La máquina monitorea las reacciones de estrés del sujeto en 3 maneras. Las ondas ajustadas al pecho registran el mínimo cambio en la respiración. Electrodos de bajo voltaje colocados en los dedos detectan humedad en la piel, y una pulsera en el brazo mide los cambios en la presión sanguínea. El interrogatorio basado en el principio de respuesta de lucha o huida. Necesitaré que no te muevas. Cuando el cerebro percibe una amenaza psicológica o física, el cuerpo reacciona aumentando la presión sanguínea,
el ritmo cardíaco y la respiración. Se le preguntó a Shannon Agofsky sobre Dan Short, el robo y el asesinato. ¿Le robaste una cadena de grúa a Wayne Button? No. ¿Asesinaste a Dan Short? No. Basado en su reacción fisiológica, el forense determinó que el hermano menor estaba mintiendo sobre su conocimiento del crimen. Era obvio para Farley que de alguna manera Shannon estaba involucrado, pero necesitaba más evidencia contundente para presentar cargos. En diciembre de 1989, los Agofsky fueron citados a presentarse frente a un jurado para responder unas preguntas bajo juramento. Cada miembro de la familia dio testimonio por separado. Todos, Shannon, Joe y Sheila, negaron algún conocimiento del robo del banco y del asesinato de Dan Short. Después del interrogatorio, se le solicitó de nuevo a Shannon que proporcionara las huellas de forma voluntaria. Entonces aceptó y fijó una cita. En Washington, D.C., los analistas del FBI continuaron examinando los artículos enviados por los agentes en Noel, tratando de hacer coincidir la parte de la silla y la cinta recuperada por Foreman con la silla y la cinta que estaba atada a Dan Short. Un forense confirmó que la madera encontrada por Rowdy Foreman formaba parte de la misma silla a la que Dan fue atado. El trozo de cinta con la huella era la pieza de evidencia más prometedora. Pero ¿la cinta usada coincidía con la de la silla y el cuerpo? Sí, coincidía. Los forenses fueron capaces de relacionar estas porciones de cinta al comparar el desgarro, las fibras y el adhesivo. La cinta encontrada por Foreman tenía 2 huellas en ella. Compararon las huellas con las de Joe Agofsky, pero no coincidieron. Farley recordó que este descubrimiento no fue una mala noticia. El forense de huellas me notificó que las encontradas en la cinta eran similares a las de Joe Agofsky, pero no idénticas. Y me advirtió que las huellas de hermanos a menudo eran similares en su patrón. Por lo tanto, obtener las huellas de Shannon Agofsky era imprescindible. A pesar de que le dijo al gran jurado que suministraría sus huellas, Shannon nunca lo hizo. Pero esta vez Farley obligaría a Shannon a cumplir al presentarle una citación. De mala gana, Shannon Agofsky concedió sus huellas al FBI 5 meses después del robo y del asesinato. Dado que comparar sus huellas con las encontradas en la cinta tomaría semanas, Shannon era libre de irse. Pero el agente Farley no se quedó de brazos cruzados. Sabía que Gun Sanders era cercano a ambos y quizás sabía más del crimen de lo que declaró. Así que decidió confrontarlo. Hablaré con él un momento. Le dijo a Sanders que si era inocente y sabía del crimen, debía cooperar con la investigación. Pero si Sanders estaba protegiendo a los Agofsky y eran acusados del robo y del asesinato, sería encarcelado por encubrimiento y complicidad. Pero aún sin una coartada sólida, seguía como sospechoso del crimen. Pero Sanders no dijo nada. Se mantuvo fiel a los hermanos. Farley pensó que quizás Sanders estaba ocultando su culpa con su silencio. El agente Farley prosiguió con Joe y Shannon Agofsky como los principales sospechosos en el robo y en el asesinato. Las huellas de Joe fueron comparadas con las encontradas en la cinta del artefacto homicida. No coincidieron. Mientras los investigadores esperaban los resultados de Shannon, se descubrieron unas huellas parciales en la cinta. Ahora el FBI necesitaba huellas nuevas de Shannon, una nueva perspectiva para hacerlas coincidir con las huellas parciales de la cinta. Pero Shannon no se encontraba en ninguna parte.
Farley esperaba encontrar a Shannon a través de un amigo de los hermanos, Gant Sanders. El agente también sospechó que Sanders podría ser el cómplice sin identificar. Pero cooperar con el FBI sería traicionar a sus viejos amigos. Al fin, en junio de 1990, esperando limpiar su nombre, Sanders contactó a Farley, con deseos de hablar. Los investigadores le dijeron a Sanders que pensaban que él había ayudado a cometer el robo del banco y el asesinato con los hermanos Agofsky. Pero Sanders afirmó que no tenía nada que ver con el crimen. Sin embargo, sí admitió su participación en un incidente más reciente. Una noche de finales de diciembre de 1989, Shannon y Joe Agofsky irrumpieron en una casa en Missouri y robaron varios rifles. Los hermanos se reunieron con Sanders más tarde esa noche ajustando la segunda parte de su plan de acción. Al día siguiente, Sanders y Shannon condujeron más allá de la frontera con Arkansas y vendieron las armas. Era una infracción federal. Sanders recordó otra ocasión cuando los hermanos trataron de convencerlo de participar en otro crimen más violento. Meses después del asesinato de Dan Short, el alguacil Don Schlesman recordó cómo los Agofsky trataron de reclutar a Sanders. Y le dijeron, no haremos más cosas infantiles. Vamos a asaltar un lugar y quizá haya disparos, porque tienen guardias armados. Y si en verdad no quieres matar a nadie, mejor nos lo dices para llevarte de vuelta a casa. Gant les dijo que no quería estar involucrado en algo como esto, así que dieron la vuelta y lo llevaron a casa. Al cooperar con el FBI, Sanders hizo un trato por su papel en la venta ilegal de armas y fue puesto bajo libertad condicional. También fue descartado como tercer sospechoso en el robo del banco, pasando la prueba del polígrafo 3 veces. Con la ayuda de la declaración de Sanders, Farley emitió una orden federal para Shannon Agofsky. Fue acusado por transportar y vender armas fuera de la frontera del estado. Dado que Joe no estuvo involucrado en la venta, no fue acusado. Las autoridades ubicaron a Shannon en un pueblo en Arkansas varios meses después. Manos arriba, salga, salga. Al arrestarlo, la policía revisó su auto y encontró varios bolsos con monedas en el maletero. Shannon fue entregado a las autoridades en Missouri y fichado en la Corte Federal de Springfield. Andando. Mira aquí. Bien. Mientras era procesado, Farley obtuvo el conjunto de huellas de Shannon que los forenses estaban esperando. El laboratorio del FBI necesitaba una vista frontal y otra posterior de las huellas para compararlas con las 2 huellas parciales en la cinta usada en el asesinato de Dan Short. Pero su hermano mayor Joe seguía libre y Farley tenía poca evidencia para conectarlo a los crímenes. Los investigadores sabían que los hermanos seguían en contacto mientras Shannon estaba en prisión. Dado que todas sus conversaciones eran grabadas, los agentes echaron un vistazo a la relación de la familia Agofsky. Shannon hizo algunas llamadas a su madre y a Joe. Según el fiscal auxiliar Mike Jones, una llamada fue incriminatoria en particular. Shannon le preguntó a Joe si era posible que armáramos un caso contra él, y Joe le dijo que no seríamos capaces de relacionarlo con la escena. Farley sabía que los hermanos estaban preocupados, pero la llamada no fue suficiente para arrestar a Joe. Luego, unos días después, al fin recibió los resultados del laboratorio. Esas huellas resultaron ser las huellas de Shannon Agofsky. Se determinó que la cinta provenía de la silla en la cual el señor Short estaba atado. Por lo tanto, ese trozo de cinta se convirtió en la pieza de evidencia más importante en el caso. Ahora Mike Jones tenía un caso sólido contra Shannon. Sabíamos que íbamos a acusar a Shannon una vez que obtuviéramos esas 2 primeras huellas y luego nos concentraríamos en Joe para tratar de armar un caso en su contra. Encontrar evidencia en contra de Joe fue una tarea difícil.
Nada lo relacionaba de forma directa con el crimen. De nuevo, Farley revisó los registros financieros para ver cuánto había gastado Joe. Tratamos de identificar todas sus transacciones en efectivo y así determinamos que había gastado unos $19,000 en efectivo durante los 16 meses que siguieron al robo. Durante este tiempo estuvo desempleado y no había explicación lógica para que tuviera tanto dinero. Analizando los registros telefónicos de Joe, Farley hizo otro hallazgo importante. Joe hizo varias llamadas de larga distancia a la casa de su novia durante los días previos y posteriores al robo. Sí. Las llamadas destruyeron su coartada. Joe declaró que se quedó con ella todo el tiempo. Contactaron a Sanders para un interrogatorio adicional, esperando que pudiera decir más sobre la implicación de Joe. Sanders les contó a los agentes sobre una conversación que tuvo con ambos hermanos. Ese suceso ocurrió en la chatarrería de Sammy Skaggs. Los tres trabajaban en uno de los autos y Sammy Skaggs les informó que el banquero de Joplin había venido a buscar su auto. Al parecer, eso generó un comentario, creo que de Joe, sobre lo que debían hacer los tres era seguir a un banquero, seguirlo hasta su casa, atraparlo, secuestrarlo y forzarlo a llevarlos al banco y abrir la bóveda. En ese momento, Sanders estuvo de acuerdo en que sería una forma fácil de hacerse rico. El plan mostró de forma siniestra lo que pudo haberle pasado a Dan Short. Era obvio para el FBI que los hermanos tenían el conocimiento, el motivo y la oportunidad de llevar a cabo el homicidio y el robo. Basados en la evidencia reunida, Joe Agofsky fue arrestado más de 2 años después del espeluznante crimen. Ambos hermanos fueron acusados de 3 cargos federales relacionados al robo del banco y al asesinato. Pero la evidencia sería tan sólida como para condenar a los hermanos. Los investigadores confiaban en que sí. Casi 3 años después del robo al banco y cruel asesinato, el agente del FBI, Ladell Farley, entregó a los fiscales toda la evidencia que el equipo especial había reunido. Al revisar sus expedientes, los agentes le describieron los planes y acciones de los Agofskys al fiscal auxiliar Mike Jones y sus colaboradores. Estaban decididos a probar sin duda alguna que los hermanos cometieron el crimen. El FBI descubrió que Joe Agofsky, al requerir información sobre la oficina del banco, había abierto una caja de depósitos semanas antes del crimen. El vicepresidente del banco, Mark Allman, les dijo a los investigadores que Joe tenía especial interés en Dan Short. Insistió en preguntar quién era Short y dónde vivía. Es nuestro presidente. ¿Quieres conocerlo? No, gracias. Solo preguntaba quién era. Al regresar a casa, Joe dibujó planos del banco y planeó el crimen con Shannon. Decidieron hacer el trabajo antes del amanecer para que no hubiera testigos. Entrarás por la puerta principal. Una vez dentro, quiero que inhabiliten las cámaras. De acuerdo, bien. Para entrar a la bóveda, necesitarían a alguien que tuviera las llaves y supiera la combinación. Para eso secuestrarían a Dan Short, el presidente del banco, y lo obligarían a abrir la bóveda. Después necesitaban asegurarse de que nunca más hablara. Así que una vez que tengamos esa combinación será... Pensaron que sería dinero fácil. La vida sería buena con su nueva fortuna. Ahora limpiemos esas armas. En las primeras horas del 6 de octubre, Joe y Shannon Agofsky pusieron su plan en marcha. Actuando como un vigía estaba un cómplice no identificado, quien condujo la camioneta azul. Era el mismo vehículo que la vecina Carol Dryden recordó ver cerca de la casa de Short una semana antes de su secuestro. Los hermanos cargaron la camioneta de su madre con el equipo que necesitarían para cometer el crimen. Alrededor de las 2 de la madrugada llegaron a la casa de Dan Short, un viaje corto a través de la frontera con Arkansas. Poco después, él despertó de un sueño profundo.
¿Quién es? Los intrusos serían las últimas personas que vería. ¡Que no escape! Short trató de huir, pero no tuvo oportunidad con los hermanos y su cómplice. ¿Dónde están las ¡Dios llaves? mío! ¡Las llaves! ¿Qué llaves? Lo Están amenazaron ahí. con matarlo a menos que entregara sus llaves del banco. No me hagan daño. Tengo hijos. ¡Cállate! Silenciándolo, los intrusos arrastraron afuera a Short. El horror continuó mientras empujaban a Short en el asiento delantero de la camioneta. Cada criminal condujo uno de los vehículos, incluyendo la camioneta roja de Short, mientras se dirigían al banco. El agente Farley y los fiscales continuaron reconstruyendo los eventos del 6 de octubre. Los Agofsky y su cómplice se detuvieron en el banco, un recorrido breve desde la casa de Short. Arrastrando a su rehén, los ladrones abrieron la puerta principal del banco y entraron con rapidez. Las alarmas no sonaron porque Short había pasado por alto a activarlas. Nadie sería capaz de imaginar lo que estaba a punto de suceder. Vamos, al escritorio. Después de arrancar la cinta adhesiva de su boca, Al escritorio. llevaron a Short a la bóveda y tomaron las llaves de la caja. Luego lo obligaron a decirles la combinación. 43 derecha. Está abierta. Una vez dentro, tomaron todo lo que estaba a su alcance y se largaron. ¡Vamos o te vuelo la cabeza! ¡Andando! Arrojaron el dinero a la camioneta. Temiendo por su vida, Short cumplió con cada una de sus demandas, pero los ladrones lo golpearon con la pistola y lo dejaron inconsciente. En su camino hacia las afueras de Noel, Buddy Mills se cruzó con los hermanos. Después de pasar la intersección, los tres vehículos aceleraron, los dos primeros dirigiéndose a Grand Lake. Al llegar a Grand Lake, a unos 35 kilómetros de Noel, los dos vehículos se detuvieron junto al punto más alto de Cowskin Bridge. Allí, Shannon y el cómplice desconocido se prepararon para matar a Short, ahogándolo. En su apuro, Shannon se quitó sus guantes para asegurar un trozo de la cinta. Y sin darse cuenta, dejó unas huellas de grasa. Eso no es necesario. ¡Para! No lo hagan. Luego los dos ataron la cadena de grúa robada. Haré lo que sea. Lo que quieran. Al terminar, cargaron a Short sobre el puente. ¡No! 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 Y lo lanzaron abajo, a las aguas oscuras. En el primer juicio en septiembre de 1992, la evidencia era tan sólida como para persuadir a un jurado de acusar a Shannon y a Joe Agofsky de 3 crímenes federales relacionados al robo, el secuestro y el uso de armas durante los actos ilícitos. En el juicio estatal, solo Shannon fue encontrado culpable del asesinato. A pesar de que el cómplice no identificado nunca fue encontrado, se determinó que los hermanos Agofsky eran las mentes maestras y los perpetradores principales del crimen. No se hizo ninguna acusación en contra de su madre Sheila. Sin duda alguna, fue la investigación más difícil en la que estuve involucrado como agente del FBI en 29 años, como investigador de varios crímenes. Este fue un crimen inusual y espantoso. Hoy Joe y Shannon Agofsky cumplen condena sin libertad condicional. Por su cooperación, Gunn Sanders cumplió el periodo restante de su libertad condicional. Noel regresó a la normalidad. Se cerró un capítulo violento en su historia. Sin embargo, dado los crímenes de estos hermanos de sangre, nunca será el mismo lugar tranquilo e inocente que una vez fue. Algunas escenas de este programa han sido recreadas.
Un asesinato a sueldo. Un asesinato brutal. Un vecindario en caos. Para el Departamento de Policía y el FBI, la ciudad de Nueva York se convirtió en el epicentro de una incesante batalla. El enemigo. Narcotraficantes poderosos que harán de todo por proteger sus negocios. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Los archivos del FBI. En la década de los 80, el narcotráfico en Nueva York fue una pesadilla. Los criminales se enriquecieron. La violencia se salió de control. La policía se enfocó en las pandillas, convirtiéndolas en su objetivo. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cientos de agentes del FBI y de la policía desarrollaron un riesgoso plan para detener la violencia y desmantelar las operaciones del negocio mortal. Medidas severas. Para la década de los 80, la policía de Nueva York batallaba contra los narcotraficantes en la ciudad. El sargento detective Mike McGuinness de la policía de Nueva York trabajó en el distrito de Queens. Había varias organizaciones importantes vendiendo cocaína y heroína en el sureste de Queens, y una de esas organizaciones era la de Lorenzo Gato Gordo Nichols. Lorenzo Gato Gordo Nichols, de 26 años, era un mayorista de drogas. Distribuía cocaína y heroína a traficantes de nivel medio. Vendía 1 kilo de cocaína en $50,000. Él valía millones. Oye, yo quiero uno de esos. Nichols protege sus operaciones rodeándose de un pequeño grupo de socios leales. Muchos son miembros de su familia. Para la policía de Queens, acabar con ese negocio no será fácil. Su sede es una tienda de delicateces en la avenida 107 y la calle 150 en Jamaica, Queens. Habíamos realizado inspecciones en ese lugar, teníamos informantes. Habíamos hecho muchas operaciones en donde enviábamos agentes encubiertos a comprar drogas. La zona era un problema constante. Pero en ese momento no podíamos presentar un caso contra Gato Gordo o cualquiera de los integrantes de su organización. Todo cambió en julio de 1985. Una de nuestras unidades obtuvo una información importante que nos permitió conseguir una orden de registro para la tienda de comestibles de Gato Gordo y para el apartamento que tenía arriba. El informante nos dijo que allí había armas, dinero en efectivo y numerosas drogas almacenadas. 2 detectives y yo fuimos a la tienda de comestibles. Revisé detrás del mostrador, caminé hacia la parte trasera y vi que había una luz encendida en la habitación de atrás, así que entré ahí. Había 3 hombres detrás de un escritorio grande y me di cuenta de que uno de ellos era Gato Gordo Nichols. Señores, pongan las manos en la pared. Pongan las manos en la pared. La policía pone a los hombres contra la pared. Pongan las manos en la pared ahora. Nichols se da cuenta de algo. Voy a revisar esta silla. ¿Entiendes? Bajo una toalla en la silla en la que Nichols estaba sentado. ¿Qué estás haciendo? Los detectives encuentran una pistola automática y un revólver. Eso no es mío, amigo. Tampoco nuestro. ¡Cállate! ¡Cállate! La policía revisa la habitación y encuentra heroína, cocaína y $30,000 en efectivo. Tenía varios gramos de marihuana en el escritorio.
Los agentes que fueron al departamento del segundo piso encontraron $150,000 en efectivo en cajas. Vaya, eso es mucho efectivo. Cientos o tal vez miles de bolsas de cocaína. Cocaína callejera envuelta en papel de aluminio. Heroína y más armas adicionales. Nichols es arrestado por posesión de drogas y armas. 24 horas después, está en libertad bajo una fianza de $70,000. Al momento de su arresto, Nichols estaba en libertad condicional. Así que se reporta ante su oficial asignado, Brian Rooney, para confirmar que el arresto no violara los términos de su libertad condicional. Le dice que solo estaba pidiendo un sándwich en el mercado. Debes esperar afuera. Necesito que te encargues de esto. Eso es ¿Sí? lo que trataré de hacer. Está bien, gracias. Solo toma asiento. Bien, gracias. Rooney llama a McGuinness para verificar su historia. Le dije que habíamos arrestado a Nichols en la tienda de comestibles, que tenía varias armas, pero que desafortunadamente hizo un acuerdo y seguramente se había ido. Y Rooney me dijo, no se fue, está sentado aquí afuera de mi oficina. Rooney vuelve a arrestar a Nichols por violar su libertad condicional. Eso significaba que a pesar de que Nichols había pagado una fianza en el arresto que le hicimos, estaba violando su libertad condicional y no había forma de evadir eso. No existen acuerdos en esos casos, así que sin contar los problemas conmigo le debía 14 años al Estado. Estaba en problemas. Una semana después, McGuinness y Rooney testifican en la audiencia de Nichols. Describí de manera breve lo que había sucedido esa noche y el adjudicador inmediatamente continuó con su violación de la libertad condicional, es decir, que nos apoyaba. Tenía derecho a una audiencia más y luego regresaría a la cárcel por 14 años más. Pero el narcotraficante no tiene intención de que eso suceda. 2 meses después de la audiencia, el oficial asignado de Nichols, Brian Rooney, lleva a una compañera de trabajo a su casa. Conduce por Jamaica Sur, un vecindario de Queens. Él sabe que esa zona de Queens es peligrosa. Pero no tiene idea de que está siendo seguido. De repente, un auto se detiene a su lado. Brian Rooney recibe un disparo en el brazo y en la espalda. Muere al instante. Sus asesinos desaparecen en la noche. La policía llega en minutos, pero no hay nada que puedan hacer. Procesan la escena y encuentran poca evidencia. No dejaron casquillos. Nadie vio el tiroteo. La noticia del asesinato llega al sargento detective Mike McGuinness. Un sargento que trabajaba en mi oficina me llamó y me lo contó. Dijeron que acababan de matar a un oficial en el Boulevard Sutpin y que era Brian Rooney. Era muy buen tipo y un buen oficial. Era una buena combinación de trabajador social y oficial de policía, lo que es necesario para cumplir con su puesto. La policía sale a la calle para reunir funcionarios y encontrar al asesino. El asesinato de Rooney es el último de una serie de homicidios en Jamaica Sur. Las pandillas rivales luchan entre sí por el territorio y el control de las ganancias.
La tasa de homicidios en esa parte de la ciudad donde se vendían las drogas estaba incrementando. Los tiroteos eran comunes. Los ciudadanos temían salir de sus casas y por esa razón no teníamos más remedio que acabar con esas pandillas. La policía planea e inicia la operación Limpieza, una importante operación antidrogas a largo plazo. Traen a cientos de oficiales de todas partes de la ciudad. La operación se centra en los narcotraficantes del área de Jamaica, Queens, donde Rooney fue asesinado. La policía también bordea un vecindario cercano al Boulevard Sutpin, donde ocurrió el tiroteo. Oye, amigo, ven aquí un momento. Entrevistan a los lugareños esperando que alguien haya visto algo extraño el día en que mataron a Rooney. ¿Qué quieres saber? ¿Sabe del oficial que fue asesinado, cierto? Sí, escuché sobre el oficial que recibió un disparo. ¿Qué quieres saber? ¿Sabe algún nombre? ¿Escuchó algo en la calle? 2 hombres, es lo que sé. 2 hombres, Gato Gordo y 2... ¿Es todo lo que me puede decir? 2 hombres. La policía descubre que 2 hombres asociados con Lorenzo Gato Gordo Nichols fueron vistos en el área: Howard Mason y Perry Bellamy. Nichols tenía motivos para matar a Rooney. Los investigadores sospechan que pudo darle la orden a Mason y Bellamy de matar al oficial. En 1985, el oficial de libertad condicional Brian Rooney es asesinado en una calle de Jamaica Sur, Queens. La policía sospecha que uno de sus custodiados, Lorenzo Gato Gordo Nichols, ordenó el golpe. Mike McGuinness, ex sargento detective de la policía de Nueva York. Todos estábamos asombrados por la audacia que los asesinos tuvieron para matar a tiros al oficial. Creo que pensaban que si eliminaban a Rooney del cuadro, Nichols podría volver a las calles. ¿De dónde sacaron eso? No lo sé, pero eso es lo que pensaban. McGuinness sabe que él podría ser el siguiente, por ser el oficial que arrestó a Nichols. Miraba por encima de mi hombro, tenía cuidado, pero nunca dejé que me disuadiera de lo que estaba haciendo. El hecho de que alguien en verdad considerara matar a un oficial para obtener algún beneficio o tal vez para salir de la cárcel era muy inusual y creo que a los funcionarios de la ley y a los ciudadanos en general les parecía desconcertante. La policía sabe que Howard Pappy Mason, un teniente de la organización de Nichols, y Perry Bellamy, un asociado de Mason, fueron vistos en el vecindario la noche del crimen. Una llamada anónima afirma que Bellamy estaba fuera del automóvil cuando Rooney recibió el disparo. Al día siguiente, otro informante confiesa el paradero de Bellamy, lo que guía a los investigadores hacia él. Pon las manos en la pared, las manos en la pared ahora, amigo. Pon las manos en la pared. ¡Vamos! Bellamy fue encontrado en la calle de su vecindario y fue llevado para ser interrogado. Ahora sí que tendré un día estupendo con esto. Párese junto al auto. Conozco mis derechos, los conozco bien. Admite haber visto a Rooney horas antes de ser asesinado. Estaba sentada en el auto con Rooney. Afirma que sabía sobre el atentado y que trató de advertirle. Por eso estaba en el área esa noche. Usted le tendió una trampa. Sé que si le pasa algo a... Después de horas interrogándolo, los detectives descubren que hizo más que advertir a Rooney. Mire. Bellamy revela que estuvo con Rooney en el auto la noche que fue asesinado. Solo te vas a agregar más problemas tú mismo. Dice que Howard Mason le disparó a Rooney. Bellamy estuvo en la cárcel semanas antes del asesinato. Afirma haber escuchado a Nichols decirle a otro recluso que Brian Rooney iba a obtener lo que se merecía. Las autoridades acusan a Bellamy de colaborar con el asesinato del oficial Rooney. Luego los detectives rastrean a Howard Pappy Mason. ¿Qué sucede, oficial? ¿Cómo te llamas? Mason. Bien, pon las manos contra la pared de oficial, Mason. por favor, yo... Serán solo unos minutos, ¿bien? En la bota del sospechoso encuentran una Derringer 22 cargada. Mason es acusado por asesinato y posesión de armas.
Vamos, amigo, tengo cosas que hacer. Los investigadores ponen a los conspiradores tras las rejas. Pero no pueden probar que Gato Gordo Nichols les haya encargado el asesinato del oficial. Mientras la policía intenta construir un caso contra Nichols, que todavía está en la cárcel, su organización sigue creciendo. En 1987, la crisis de drogas ilegales en Nueva York va de mal en peor. Una nueva droga sale a la luz. El crack se esparció por la comunidad. Nunca vi nada como eso. El agente especial del FBI, David Higgins, trabajó en casos de drogas en Nueva York. Para la preparación del crack, se tomaba una cantidad relativamente pequeña de cocaína y se combinaba con otros ingredientes para estirarla de forma considerable. De modo que algo que podría haberse vendido como 1 gramo por $100, ahora con esto el narcotraficante podía ganar unos $1,000. La droga se vende barata, tanto como $2 por vial, y es altamente adictiva. Para un barrio de clase trabajadora como el Jamaica Sur, el crack es la droga perfecta. Debido al alto nivel de adicción, los drogadictos necesitaban drogarse de forma muy seguida y por lo tanto trataban de encontrar todas las fuentes de ingresos que pudieran. Y como era de esperarse, también solían recurrir a delitos como el robo y como consecuencia el nivel general de delincuencia aumentó. La policía intensifica sus esfuerzos. Renombran la operación como Operación Queens. A principios de los 80, se formó un comando federal contra el tráfico de drogas en la ciudad de Nueva York para combatir a los narcotraficantes y distribuidores. El agente especial Richard Martínez fue asignado al grupo de trabajo. Se estableció como una organización usada por el FBI, la Policía de Nueva York, la Administración de Control de Drogas y otras agencias para coordinar un ataque contra estos criminales. Está justo aquí, Jamaica Sur, ¿de acuerdo? El grupo de la organización se dividió en escuadrones y cada uno tenía su propia misión que cumplir. Nuestra misión particular era en relación a las ventas de cocaína, crack y heroína en la ciudad. El equipo investiga varias bandas de narcotraficantes en Jamaica, Queens. Sentimos que lo mejor que podíamos hacer por los ciudadanos de esa comunidad era empoderar a lo más posible a este grupo que iba a perseguir a esos hombres. Tanto poder como fuera posible. Vender drogas en Jamaica Sur era un negocio lucrativo. Tener altas ganancias implican más competencia y más violencia. Casi la mitad de los delitos graves de la ciudad de Nueva York tenían relación con el crack. En octubre de 1987, un operador de taxis es asesinado por hacer declaraciones sobre un tiroteo. Un mes más tarde, un inmigrante de Guyana se queja con la policía de que en su calle venden crack. A la noche siguiente, alguien incendia su casa. ¡Llama a los bomberos! ¿Cuál es el número? 911. Bien, sí. Alguien acaba de lanzar algo. Se le asigna a los oficiales del precinto 103 en Jamaica Sur brindarle protección al testigo y a su familia. Pero las amenazas continúan. Thomas Goldbott, miembro de la organización de Nichols, se acerca al testigo en la calle. Goldbott dice que tiene 3 semanas para abandonar el vecindario o toda su familia morirá. Y tu familia muere, ¿me entiendes? Oí lo que dijo, señor. En 1987, los narcotraficantes gobiernan Jamaica Sur, Queens. Los ciudadanos que intentan hacerles frente son intimidados y asesinados. El Departamento de Policías de Nueva York y el Comando Federal preocupan a todas las organizaciones de drogas en Jamaica, Queens.
Hacen más de 2.000 arrestos por la venta y posesión de drogas en 4 meses entre octubre de 1987 y enero de 1988. A finales de enero de 1988, uno de los tenientes de Lorenzo Nichols, Thomas Mustafa Golbot, es enviado a Ricken Island por amenazar al testigo guyanés. El 24 de febrero, Howard Pappy Mason, sospechoso de haber disparado a Brian Rooney, es condenado por un cargo de posesión de armas. Al día siguiente, Lorenzo Nichols es condenado a 25 años con 11 cargos de posesión de armas y drogas. Cortamos la cabeza de la serpiente y atrapamos a 2 de sus mejores aliados. Teníamos un buen caso, así que sentimos que habíamos dejado a la organización al margen. La policía de Nueva York y el FBI avanzan en la batalla para recuperar las calles de Jamaica Sur de manos de los narcotraficantes, pero la guerra está a punto de oscurecerse. El 26 de febrero de 1988, pocos días después de que Nichols y Mason fueran condenados, el oficial Edward Byrne custodia al testigo guyanés. Incluso con el hombre que amenazó a su familia en la cárcel, el testigo sigue recibiendo amenazas. Byrne es un novato, solo tiene 22 años. Debía ser una noche rutinaria. A las 3 de la madrugada, un auto pasa frente al agente Byrne. Hay 4 hombres en él. El sedán da vueltas en la cuadra y desaparece. Veinte minutos después, 3 hombres se esconden detrás del auto del oficial Byrne. El testigo escucha los disparos. A las 3:28 de la mañana, un operador informa, oficial caído en Jamaica, Queens. La policía llega a la escena en minutos. Las ventanas delanteras de la patrulla del oficial Byrne habían sido avaliadas. El novato estaba muerto. Todos los oficiales reaccionan al suceso. Cuando un policía es asesinado, todo lo tomamos como algo personal. El testigo bajo protección le dice a la policía que escuchó disparos y que vio a varios hombres subirse a un auto marrón que se alejaba a toda velocidad. Los investigadores encuentran un All Cutlass de 1976 abandonado a unos 3 kilómetros de la escena. No encuentran nada que vincule el automóvil con el asesinato. Justo después del asesinato, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York comenzó a tomar medidas contra los narcotraficantes. Estos criminales de Jamaica, Queens estaban bajo la lupa. Queríamos a los asesinos del oficial Byrne. ¡Todo el mundo abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! Cientos de policías que trabajan turnos de 12 horas cubren 3 distritos. El 103, el 105 y el 113 en el sureste de Queens. Allanaron cerca de 200 lugares e interrogaron a más de 300 presuntos narcotraficantes. ¡Vamos, deprisa! ¡Policía! ¡Al suelo! Los investigadores creen que Lorenzo Nichols ordenó el asesinato de Brian Rooney desde la cárcel. Y el testigo que el oficial Byrne estaba protegiendo tenía vínculos con la organización de Nichols. Nichols es un sospechoso obvio. En el momento del asesinato del agente Byrne, varios miembros del comando del FBI investigaban a un narcotraficante de Queens vinculado a la organización de Nichols. Lo que hicimos fue cambiar de enfoque. Investigábamos a la organización Smith, que tenía tratos con varios asociados de Nichols. Nos movimos a toda máquina. Logramos investigar la organización de Nichols porque las mismas personas que nos informaban sobre la organización Smith nos daban datos del negocio de Gato Gordo. Nos enfocamos en los miembros de la organización que seguían en las calles dirigiendo sus grupos de contrabando de drogas. Para entrar en la organización, los investigadores preparan un arsenal.
establecen compras de drogas encubiertas. ¡Al suelo, FBI! Hacen intervenciones telefónicas. Si Nichols estuvo involucrado en el asesinato del oficial Byrne, cometió el error más grande de su vida. Ahora los oficiales del FBI, la policía de Nueva York y la DEA están enfocados en desmantelar su negocio. Un policía novato es asesinado a tiros en una calle de la ciudad de Nueva York. El oficial de 22 años, Eddie Byrne, protegía a un testigo de la peligrosa pandilla. Imágenes de archivo. El 29 de febrero, el oficial Eddie Byrne es sepultado. 10,000 policías asisten al funeral. Imágenes de archivo. No puedes asesinar a un policía y salirte con la tuya. Agente especial Richard Martínez. La policía reaccionó rápido. Nadie puede matar a un policía y salirse con la suya. El alcalde de Nueva York, Ed Koch, jura encontrar a los responsables. Se ofrece una recompensa de $10,000 por información que lleve a la condena de los asesinos. La comunidad está indignada. Tras años de intimidación, están hartos de los narcotraficantes. Agente especial David Higgins. Los tiroteos podían suceder a cualquier hora del día. Muchas veces transeúntes inocentes del vecindario eran víctimas de las balas perdidas. Recuerdo que hubo varios casos resaltantes para la comunidad en los que murieron niños a causa de los tiroteos. La policía instaló una línea directa. Respondían unas 400 llamadas cada 8 horas. En pocos días, la recompensa asciende a $130,000. 3 días después del tiroteo, una llamada anónima informa de un posible culpable. Un detective convence al informante de reunirse. El informante anónimo dice que el asesino es Todd Scott. La policía reconoce a Scott. Es un sospechoso en el asesinato de una prostituta. Los detectives van en busca del sospechoso. En el departamento de un familiar encuentran un testigo dispuesto a hablar. Dice conocer a los participantes del tiroteo. Él estuvo presente cuando se planificó el golpe y sabe quién lo ordenó. El 24 de febrero, solo horas después de su condena por posesión de armas, Howard Mason llama a uno de sus distribuidores, Philip Copeland, desde un teléfono público en Ricker Island. Al día siguiente, Copeland se reúne con sus compañeros Todd Scott, David McCleary y Scott Cobb, a 10 cuadras de la escena del crimen. Acabo de hablar con tu amigo Mason. Copeland les dice que el jefe está loco. Les ordenó matar a un policía, a cualquiera. Tenemos que matar a un policía. El precio del contrato fue de $8,000. Quiere hacerlo, pero hay que eliminarlo. Según el informante, los hombres se sortearon para elegir al atacante. Todd Scott apretaría el gatillo. Listo. Ahí lo tienes, amigo. ¿Qué vas a hacer? Está bien. ¿En serio? Es lo que quería escuchar. El destino del oficial estaba sellado. A la mañana siguiente, Scott volvió al apartamento presumiendo de haberlo hecho. ¿Seguro, popotes? Solo cobraron unos pocos cientos de dólares de los $8,000 que les habían prometido. Nos contó cómo se desarrolló el asesinato, a quién eligieron, que el oficial Byrne no era el elegido como tal, sino que solo eligieron al oficial que estuviese vigilando al testigo cooperante, que en verdad era un objetivo al azar. Howard Mason quería que el asesinato de Byrne enviara un mensaje a la policía.
La reputación lo es todo en la calle si eres un narcotraficante. Si se sabe en tu vecindario que no estás dispuesto a tomar represalias violentas por actos en tu contra o contra tu organización, no durarás mucho como narcotraficante. Este asesinato sin duda estimuló la aplicación de la ley en la ciudad de Nueva York. La ejecución de un policía que no fue atacado por un motivo particular contra él como persona, sino por el simple hecho de ser un oficial de policía como tal. La policía de Nueva York finalmente tiene nombres para vincular al tiroteo. Emiten órdenes para Philip Copeland, Todd Scott, Scott Cobb y David McClary. Copeland ya está en la cárcel por otro cargo. La policía va a buscar a los otros 3 hombres. Más tarde, ese mismo día, la madre de Scott Cobb llama a la policía. Quiere arreglar la rendición de su hijo, pero nunca aparece. Los investigadores creen que Cobb contactará a su madre en algún momento. Interviene en su línea telefónica para registrar los números de todas las llamadas entrantes. El tiroteo sigue siendo noticia y la policía mantiene la presión en las calles. No pasa mucho tiempo antes de que otro testigo se presente. Una joven dice que presenció el tiroteo del agente Byrne. La mujer dijo que estaba en la calle cuando escuchó un disparo y vio a unos hombres alrededor de la patrulla. Ella se escondió detrás de un auto hasta que se fueron. No cree haber sido vista. Le muestran algunas fotos a la testigo. Ella identifica a Todd Scott como el hombre que vio junto a la ventana del copiloto de la patrulla. También identifica a David McClary como el hombre que estaba junto a la ventana del conductor y a Copeland como el que le estaba cubriendo las espaldas a McClary. Gracias por venir. La policía ahora tiene un testigo del tiroteo. Así que necesitan encontrar a los 3 sospechosos. El día después de intervenir el teléfono de la madre de Scott Cobb, la policía encuentra algo. Una llamada entrante viene de una dirección en Queens Village. Es una de las propiedades ocultas de Howard Mason. El 3 de marzo, menos de una semana después del asesinato de Byrne, los detectives encuentran a Scott Cobb. ¡Hey, señor! ¡Deje de correr! ¡Quieto! ¡Bájese y ponga las manos detrás de la espalda! Despacio, despacio. Es puesto en custodia. La policía revisa la casa. Encuentran a Todd Scott en el sótano. Al día siguiente, David McClary se rinde ante la policía. Lo acompaña su madre. McClary es el único de los 4 acusados que no tiene antecedentes penales. Todd Scott y David McClary dan declaraciones conflictivas. Ambos dicen que el otro fue el que apretó el gatillo. Todas las versiones colocan a Scott Cobb detrás del volante del auto de escape. La policía y los fiscales logran reconstruir la versión de los eventos. A las 3:24 de la mañana, Todd Scott distrajo al oficial Byrne tocando la ventana del copiloto de la patrulla. David McClary le disparó al oficial Byrne 5 veces a través de la ventana del conductor. Philip Copeland estaba justo detrás de McClary. Los 4 hombres son acusados de asesinato en segundo grado. Pero para los agentes y la policía surgen más preguntas. ¿Howard Papi Mason actuó por su cuenta? ¿Estuvo Gato Gordo Nichols involucrado en el asesinato? ¿Y pueden probarlo? La policía y los agentes del FBI sospechan que el narcotraficante Lorenzo Gato Gordo Nichols o su ex empleado Papi Mason
pueden ser responsables de ordenar el asesinato de un oficial de la policía de Nueva York, agente especial David Higgins. El asesinato del oficial Byrne fue una investigación estatal. Fue conducida por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, y mientras se llevaba a cabo, las autoridades federales y los miembros locales del Comando Federal realizaban una investigación paralela dirigida al desmantelamiento de la organización de Nichols. Los investigadores se dan cuenta de que no basta con encarcelar a los líderes y a sus manos derechas. Si esperan detener la violencia, deben destruir a las pandillas. El imperio de drogas de Gato Gordo Nichols es enorme. Factura más de $20 millones al año. Ya habíamos establecido, gracias a los informantes, que el núcleo de la organización de Nichols era Big McDelly, su negocio legal ubicado en Laurelton, Queens, en Nueva York. De inmediato conseguimos una orden para examinar los registros telefónicos de esa ubicación. Para investigar esta gran y peligrosa organización, el FBI opta por intervenir teléfonos. El agente especial Richard Martínez es el líder del caso. Solo ese tipo de tarea puede recopilar información sobre conspiraciones importantes. Cuando un agente encubierto trata casos de compra de drogas, involucra a 1 o 2 personas. Para acabar con una organización, se necesita una intervención como esta. Los agentes intervinieron las oficinas centrales de Nichols, pero se toparon con un problema. Los sospechosos involucrados en la organización de Nichols estaban tan paranoicos con respecto a la presencia policíaca en el vecindario, como consecuencia del tiroteo que terminó en la muerte de Byrne, que pensaban que la policía intervendría sus llamadas. Así que optaron por cambiar su ubicación actual a una nueva. Los agentes se enfocan en la familia de Nichols. Tras el tiroteo, el FBI comienza a escuchar a la hermana de Lorenzo Nichols. Sabíamos que muchos distribuidores de nivel medio trataban con la hermana, así que intervenirla a ella era buena idea. Hablaba con Lorenzo Nichols. Hacía negocios con aproximadamente 12 distribuidores de nivel medio. Le pasaba instrucciones o conversaciones de los narcotraficantes a Lorenzo Nichols. Ella era la mediadora de la organización, y eso era lo excelente de esto. A ella le gustaba hablar. La hermana de Nichols teme que alguien la esté espiando. Necesito deshacerme de él, me está causando muchos problemas. Todos los días decía, mi teléfono está intervenido, no hables, pero se daba la vuelta y hablaba. Por un día. A veces dejaba el teléfono descolgado, lo cual era como tener un micrófono en su casa, y podíamos escuchar sus conversaciones con estos tipos sobre cuándo recogerían las drogas. Apresúrate. Anda. Durante la intervención telefónica, el FBI intercepta una llamada clave entre Nichols y su hermana. Hablan de Papi Mason. En una conversación en particular, ella preguntaba por qué Papi Mason había hecho eso, una referencia al asesinato del oficial Byrne. Y Lorenzo respondió que no sabía el por qué. Papi Mason tenía reputación de ser un tipo violento, y Lorenzo, de cierta forma, lo estaba alejando. No quería tratar de forma directa con él por haber dado pie a la presión de la policía. Antes, todo indicaba que Lorenzo Nichols estaba involucrado en esto, pero tras esa conversación, que luego fue respaldada por información obtenida de varios interrogatorios de testigos, quedó claro que Howard Mason fue quien ordenó el atentado al oficial Byrne. Papi Mason concluyó que el departamento de policía le faltó el respeto, así que ordenó a sus aliados que salieran y mataran a cualquier oficial de policía. Nichols no estuvo involucrado en el asesinato del oficial Byrne, pero sus operaciones criminales siguen creciendo y distribuyendo a pandillas muy peligrosas. Pudimos confirmar, gracias a la intervención telefónica, que de hecho Lorenzo Gato Gordo Nichols se estaba comunicando con los miembros principales del narcotráfico. Cada 1 o 2 semanas, un grupo de individuos del cártel iba a reunirse con él para recibir las órdenes sobre el manejo de las operaciones de manera personal.
Los agentes colocan un micrófono en la sala de visitas de Rikers Island. Intentan escuchar las reuniones de Lorenzo Nichols con sus tenientes. Desafortunadamente, la calidad del sonido es demasiado pobre para escuchar. Agentes y policías siguen construyendo el caso. Descubrimos sus métodos de distribución, también sus métodos de preparación de drogas. Pudimos identificar algunas de sus fuentes de suministro. ¿Quién se estaba comunicando con quién? ¿Cómo se hizo? ¿Cuál era el nivel de su contrabando? ¿Cuáles eran algunos de sus clientes? Y así logramos dilucidar una jerarquía clara de la organización. Sí. Seguimos realizando inspecciones relacionadas con la información que recibíamos de los teléfonos. Pero la vigilancia es difícil. La mayoría de los traficantes de drogas exitosos son expertos y saben los procedimientos de la policía. Los narcotraficantes emplean técnicas contra la vigilancia. En realidad les pagan a personas para que mantengan a las autoridades alejadas de sus calles en un radio de varias cuadras. Cuando los agentes obtienen suficiente información de las intervenciones, hacen arrestos. Si en algún momento, por ejemplo, interceptamos una llamada en la que se está produciendo una transacción de drogas o un transporte de drogas de una ubicación a otra, debo informarles a los investigadores que conducen el caso que debemos actuar. Después de 5 largos meses, los agentes se reúnen con el fiscal. Ya era hora de levantar algunos cargos sobre algunos temas para conseguir colaboradores y ejecutar las órdenes de búsqueda para obtener sus armas y drogas, y así confirmar las conversaciones telefónicas. Martínez siente que tienen suficiente causa probable para emitir órdenes de arresto y registro. Tienes que saber cuándo es el momento de oficializar un caso. Así que presentamos este caso en agosto. El fiscal está de acuerdo. Es hora de acabar con la organización de Nichols. Tras 5 meses de investigación, el agente especial Richard Martínez planea una peligrosa operación de arresto. El objetivo es desmantelar por completo la organización criminal. El jurado necesita escuchar 3 cosas para probar la culpabilidad. 1, un testimonio de alguien de adentro, un colaborador. Como investigador, quiero proporcionar grabaciones de los participantes en sus actividades diarias. Y por último, la evidencia física. La operación de arresto atacará en más de 20 lugares. Los agentes creen que las órdenes de registro les darán la evidencia física que necesitan: armas, drogas y dinero. También tienen órdenes de arresto para 38 individuos implicados. Esperan que algunas de estas personas se conviertan en cooperadores. Cuando un jurado tiene un colaborador, conversaciones que han sido registradas a través de intercepciones o de manera consensual y evidencia física, y todo indica lo mismo, solo hay un veredicto que un jurado puede declarar, y es culpable. Los agentes preparan las declaraciones y coordinan los 400 cuerpos necesarios para la operación. Todos los involucrados entienden los riesgos. Siempre hay peligro cuando ejecutas órdenes de arresto y de registro. Nunca sabes cómo va a reaccionar la persona. Es por eso que debes ir bien armado, bien equipado y con suficiente gente para controlar el escenario, para minimizar esa violencia potencial. 11 de agosto de 1988. Las declaraciones fueron redactadas. Se emitieron las órdenes de detención y registro. Los equipos están listos. Todo está en su lugar. Todos saben lo que van a hacer. Se sabe a quién hay que capturar. Se sabe a dónde tienen que ir. Así que es hora de proceder. Varias ubicaciones asignadas son muy peligrosas. En este caso, desplegamos 3 equipos SWAT en 3 ubicaciones en las que pensamos que podrían haber reacciones violentas. Los equipos atacan lugares donde se almacenan y se venden drogas.
Afortunadamente, nunca se nos filtró información en la investigación, por lo que ningún acusado pudo saber que veníamos por ellos. ¡Policía! ¡Abajo! ¡Abajo, policía! ¡Abajo! 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 ¡Quieto! ¡Abajo! La hermana de Nichols se sorprende con el equipo de arresto. Reacciona con ira. Esta fue una investigación única en la que participaron las madres de los sujetos principales del caso. Mi hijo no está en problemas. Tengo que tener mi... La madre de Lorenzo Nichols estaba involucrada. También la madre de Howard Mason. A esta última la arrestamos con 1 kilo de crack y una pistola en su residencia. Tengo... Por favor, quítame tu mano de encima, oye. En toda la zona de Jamaica y Queens, uno por uno, se arrestan a los miembros de la organización de Nichols y se reúnen pruebas. Durante la ejecución de las órdenes de búsqueda encontramos armas, cantidades sustanciales de material de embalaje, cantidades sustanciales de crack y varias personas con mucho dinero en efectivo, e incautamos todo eso. Lorenzo Gato Gordo Nichols y Howard Papi Mason son arrestados por cargos de drogas, los cuales los mantendrán tras las rejas para siempre. Al final del día, 30 personas son arrestadas y se incautan 5 bienes. La hermana de Nichols y otros individuos claves en la organización deciden cooperar. Necesitas contarnos. Tienes que ayudarte a ti misma. La multimillonaria y violenta organización de drogas es efectivamente destruida. Para Lorenzo Nichols fue el asesinato del oficial Edward Byrne, un asesinato con el que no tuvo nada que ver, lo que hizo que su imperio cayera. Este caso desmanteló la organización de Lorenzo Nichols. Lorenzo fue a juicio y fue condenado. Todos los miembros de dicho negocio fueron acusados, condenados y finalmente encarcelados. En 1992, Lorenzo Nichols se declara culpable de ordenar el asesinato del oficial Brian Rooney. Ese mismo año, el caso de Rooney se desarrolla sorprendentemente bien. Randolph Lucas es arrestado por un cargo no relacionado y confiesa su participación en el crimen. Afirma que su hermano Eric condujo el auto y que él mató a Brian Rooney. Fueron contratados por un asociado de Nichols para lastimar al oficial, pero se asustaron y lo mataron a tiros. Nadie sabe por qué Perry Bellamy afirmó haber estado en la escena esa noche, ni por qué dijo que vio a Howard Mason dispararle a Brian Rooney. La operación antidrogas de la policía de Nueva York y del FBI dirigida a los narcotraficantes de Queens tuvo un efecto contundente en los delitos relacionados con drogas en Nueva York. El agente especial del FBI, David Higgins. Los casos del Comando de Nueva York enviaron el mensaje a las calles de que al final el crimen no paga. Si va a involucrarse en el narcotráfico en Nueva York, en última instancia se enfrentará a la justicia en un tribunal federal. Creo que ese mensaje resonó en las calles porque la tasa de criminalidad y violencia en Nueva York y en otras ciudades importantes del país se redujo significativamente en la década de 1990. Y creo que eso pasó debido a los excelentes casos que cerramos. El nombre de Brian Rooney fue añadido como un tributo a los oficiales de libertad condicional que han muerto en servicio. Una fundación fue nombrada como el oficial Edward Byrne. Su legado es la destrucción de una organización mortal que amenazaba a los vecindarios que juraron proteger.